Varias veces aquí en el canal he comentado sobre la crisis demográfica, pero ¿qué es eso y por qué solo unas pocas personas están notando que esta será la mayor crisis de la humanidad? Y eso es lo que quiero explorar con ustedes hoy. Pero antes de eso, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones o unirse a una de nuestras redes para estar al tanto de las novedades del canal en Instagram, Telegram o Twitter. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es el canal Geopolítica Mundial. Lo primero que tienes que entender es que la crisis demográfica no es solo una baja tasa de natalidad, porque ya hemos tenido sociedades con bajas tasas de natalidad en el pasado y aún así no hubo un gran colapso. También ya hemos tenido periodos históricos de disminución poblacional que estuvieron lejos de llevar al colapso. Digamos que causaron un desorden tan grande en la sociedad y en las instituciones que el periodo de reconstrucción después de la caída llevó a un nuevo diseño geopolítico, que llevó a la humanidad a más avances hasta entonces. Un ejemplo de esto fue la peste negra, que llegó a extinguir a 1/3 de la vida humana en Europa. Entonces eso no sería la crisis demográfica. En realidad es la suma de dos cosas, al menos en un sentido más superficial. Primero, la caída de la natalidad y eso sumado al vertiginoso aumento del envejecimiento de la sociedad. Entonces, las crisis de natalidad no son una novedad, pero crisis demográficas es la primera vez que vamos a enfrentar en la historia de la humanidad. Porque mira, cuando tuvimos una caída en la natalidad, generalmente eso ocurría por pandemias, guerras, crisis económicas, hambre o cosas así. O sea, la natalidad bajaba, pero porque la mortalidad en general subía, principalmente la infantil y la de los ancianos, que son los dos grupos humanos más vulnerables, ya que son biológicamente más vulnerables. Pero la caída en la natalidad sin que la población esté muriendo es algo nuevo. Ya expliqué esto en otro video aquí, como la generación de los baby boomers. Esas personas nacidas entre 1945 y 64 literalmente condenaron a la humanidad por al menos 6 o 7 generaciones con medidas equivocadas que redujeron la producción de riqueza al mismo tiempo que ataron el presupuesto por al menos un siglo. Esto sin duda es uno de los factores que ha destinado a la humanidad del siglo XXI a ser una humanidad mucho más sufrida y ha impactado directamente en la tasa de natalidad. Pero hay mucho más que eso. Por eso me parece gracioso cuando aparece alguien con la solución mágica para esto, para este problema de natalidad, solo diciendo que bastaría con abaratar el costo de vida. Como si abaratar el costo de vida por sí solo no fuera ya algo muy difícil. Y aunque fuera algo fácil, hay muchas más cosas involucradas. Y creo que aquí es donde la mayoría de las personas no entiende el tamaño del golpe que será esta crisis, porque no hay una solución fácil, ya que son varias las razones que llevaron a esto. Y como nunca hemos lidiado con esto antes, no tenemos un paralelo para esto, para saber qué hacer o no. Estamos tanteando en la oscuridad. Pero la crisis demográfica será el mayor problema en la historia de la humanidad, porque no se trata solo de eso, incluso si fuera solo eso. Ya sería un problema colosal, pero es porque es un detonante para que una serie de otras crisis lleguen a suceder, justamente por causa de la crisis demográfica. Sería como una especie de ficha de dominó o un castillo de naipes cayendo. Elige la analogía que más sentido te haga, porque esta crisis, que por sí sola ya es muy grave, es justamente el punto de inflexión de varias otras crisis que van a resultar a partir de ella. Pero lo que de lejos realmente más me impresiona y me preocupa es cómo la gran mayoría de la población no cree que esto será un problema. De hecho, en algunos casos aún peor, creen que esto podría llegar a salvar al mundo. La prensa recientemente alardeó sobre cómo la India superó a China en población, con los chinos siendo la nación que envejecería más rápido en el mundo. Y eso ya fue suficiente para que la gente anti-China inmediatamente predijera el fin de China. Pero lo que la prensa no mostró fue este gráfico de cómo, diferente de las expectativas, el crecimiento poblacional de Estados Unidos está en casi 0%, o sea, casi ningún crecimiento.
Y lo digo porque recientemente algunos estudios mostraban, hipotéticamente, cómo la población norteamericana continuaría creciendo por el resto del siglo, siendo que hasta el final del siglo XXI podría tal vez incluso llegar a superar a China, ya que la de China acabaría disminuyendo y la de Estados Unidos solo seguiría aumentando. Pero lejos de eso, porque estos niveles nunca se habían visto en más de 100 años de historia estadounidense, ni siquiera durante el periodo posterior a la Gran Depresión, cuando el crecimiento poblacional alcanzó el mínimo de cerca de 0.5%. Y también impresiona cómo hay gente que piensa que por eso la situación allá estaría peor que aquí, lo cual no es verdad. Porque si tomas la expectativa poblacional que tenía el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en 2013, era que en 2023 tendríamos 216 millones de personas. De hecho, en 2020, algunas agencias de noticias decían que ya habíamos superado los 211 millones de personas. Pero ahora vimos que en 2022 solo llegamos a 203 millones de personas. Muy lejos de lo que se pensaba y realmente muy lejos, lo que muestra que la caída en la tasa de natalidad es mucho más rápida de lo que aquí se imaginaba. Y si antes se creía que la población brasileña empezaría a disminuir en 2045, ahora algunos líderes hablan de 2030. Ya había comentado eso en el pasado, al menos en 2 o 3 videos aquí en el canal, donde adelantaba que probablemente la población iba a disminuir mucho antes de 2045, pero en ese momento yo calculé 2040. Pero me equivoqué, porque la situación, por lo que todo indica, es aún peor de lo que yo pensaba. Y con cada caso que vemos se empeora. Cada 2 años, por ejemplo, Japón disminuye en 1 millón de japoneses. La edad promedio en Italia ya alcanzó los 48 años, así que es una situación grave donde sea que miremos. Durante cientos de miles de años, la población humana tuvo 4 explosiones demográficas, cada una seguida de una singularidad tecnológica. Una con el fuego, luego con la agricultura, después con la escritura y finalmente con la revolución industrial, siendo esta última la más impresionante porque logró en 200 años lo que las otras tardaron mucho más tiempo en hacer. Aquí, el progreso exponencial llevó al crecimiento exponencial, elevando nuestra población de 6.000 millones de personas en 1999 a 8.000 millones en solo 24 años. A partir de aquí, la situación se volvió más complicada porque, para una población estable, cada pareja necesita tener en promedio 2 hijos. Si el número es mayor, la población crece. Si es menor, disminuye. Si está muy por debajo, se reduce mucho y rápidamente. En Corea del Sur, por ejemplo, la tasa de fertilidad era de 0.8 hijos por mujer en 2022, la más baja del mundo. Esto significa que 100 surcoreanos en edad fértil hoy tendrán 40 hijos. Y si nada cambia, en 100 años habrá un 94% menos de jóvenes en Corea del Sur. Los más optimistas generalmente se equivocan al pensar que eso no sería tan malo porque volveríamos a la población que teníamos antes. Al final de cuentas, en 1950 había 20 millones de surcoreanos y en 2100 supuestamente serían nuevamente 24 millones. Pero la cuestión aquí, que es el punto, no es solo el tamaño de la población, sino la calidad de la composición de la población. En 1950, la edad promedio en Corea del Sur era de 18 años, en 2022 era de 45 y en 2100 será de 59 años, prácticamente un país de ancianos. Sin embargo, en relación con China, la gente generalmente atribuye a la política del hijo único la responsabilidad de la baja natalidad en China, lo cual no es del todo cierto, como puedes ver en la gráfica. La tasa de fertilidad en China ya venía disminuyendo mucho antes de la política del hijo único. Los chinos ya habían vivido la revolución cultural, el gran salto adelante y graves crisis alimentarias, entre otras cosas. La política del hijo único solo impidió que la baja tasa de fertilidad se recuperara, es decir, solo es parcialmente responsable. Hasta porque a partir de los años 80, 90 y 2000, el propio desarrollo de la sociedad china hizo lo que pasó en otros países, mantuvo la tasa de natalidad baja. Y en 2016 ellos revirtieron eso, permitiendo que las familias pudieran tener más de un hijo.
Pero lo que descubrieron es que no tener hijos no era solo una cuestión de leyes, sino que había todo un contexto. Entonces, permitir tener 2, 3, 4 o más hijos no hizo diferencia, porque simplemente las mujeres tendrán menos de un hijo estadísticamente, independientemente de la autorización o no del gobierno. Pero la cuestión es que dentro de 4 generaciones, 100 jóvenes chinos se convertirán en 20. Las tasas de fertilidad de China ahora son unas de las más bajas de Asia Oriental, incluso más bajas que las de Japón. Entonces, si la situación en Asia es mala, la verdad es que podría ser aún peor, porque en comparación, la caída en Europa parece mucho más lenta, a pesar de la baja fertilidad, solo que esto se debe al hecho de que, a diferencia de los países asiáticos, la mayoría de los países europeos, principalmente en la parte occidental, recibió un flujo explosivo de inmigrantes. Entonces, para quien solo ve los números en el papel, esto parece que fue una buena idea porque resolvió el problema, pero la verdad es que lo empeoró porque buena parte de los inmigrantes ya vienen de otras áreas con tasas de fertilidad bajas. El número de mujeres inmigrantes que tienen muchos hijos todavía no es lo suficientemente alto como para aliviar las tasas de fertilidad, o sea, una parte considerable de los inmigrantes también termina teniendo una caída en la tasa de natalidad. Pero el problema es la otra parte, que a pesar de registrar una caída en la natalidad, por lo menos la mantiene en un número lo suficientemente alto como para desacelerar la caída poblacional. Eso sería bueno si no estuviéramos hablando de cualquier tipo de inmigrante. Aquí estuvo el error de Europa. El coronel Muammar Gaddafi era el dictador de Libia. Y no importa si te gustaba o no, si apoyabas su dictadura o no, porque esa no es la cuestión. La cuestión es que, para bien o para mal, él tenía un papel. Él, al igual que Saddam Hussein en Irak casi una década antes, contenía el extremismo islámico de Al-Qaeda y de otros grupos aún más radicales, como el Estado Islámico. Y en el caso de Gaddafi, él aún tenía un papel adicional porque contenía la inmigración africana ilegal hacia el sur de Europa. Pero en 2011, Sarkozy, presidente de Francia, presionando a sus aliados de la OTAN, decidieron entonces bombardearlo y después de varios meses lograron matarlo. Y como consecuencia, con el gran y malvado gato fuera del juego, los ratones empezaron a hacer fiesta. Libia cayó dividida por grupos islámicos extremadamente radicales, que lo único que tenían en común entre sí era su extremadamente fuerte odio hacia Occidente. Y con eso, la ruta de inmigrantes ilegales africanos no solo estaba abierta, sino que fue muy lucrativa para esos grupos. Y lo que vimos fue literalmente una invasión por el mar Mediterráneo. Ya en Siria, la situación con Bashar al-Assad hasta sería igual, pero solo no fue peor porque con el apoyo de Irán y Rusia, él logró mantenerse en el poder. Pero aún así, la parte oriental del país colapsó y la parte de la frontera con Irak también cayó en manos de grupos extremistas, lo que generó una nueva ola de inmigrantes islámicos de Medio Oriente que desde Turquía también inundaron Europa. Y eso porque Turquía todavía detuvo parte de esa ola. En ese momento, los líderes europeos como Merkel en Alemania, Sarkozy en Francia, Cameron en Inglaterra, así como la mayoría de los líderes de Europa Occidental, empezaron a celebrar que esto sería el fin de la baja natalidad europea. Al final, esos inmigrantes eran potenciales ingenieros y médicos. Algunas personas incluso celebraban que ahora Europa sería mejor porque sería más multiétnica y multicultural. Pero lo que vimos en 10 años es que esto fue la mayor tragedia europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa mano de obra joven no impulsó la industria europea, sobre todo porque una gran parte de ellos vive de beneficios sociales, es decir, solo aumentaron el endeudamiento del Estado que ya estaba extremadamente endeudado en Europa. Y además, llevaban consigo el odio contra la cultura europea y contra la población nativa de personas blancas, trayendo escenas de criminalidad, violencia racial, religiosa, degradación social y tensiones políticas que nunca se habían visto en Europa. La inmigración descontrolada empeoró lo que ya estaba mal,
porque ahora, mientras la población nativa estaba envejeciendo, la población inmigrante antioccidental estaba aumentando y no se sabe cuánto tiempo va a tardar en llegar a un punto de ruptura que parece estar muy cerca. El caso sueco es el más emblemático porque era la sociedad más ordenada y desarrollada y con más privilegios de Europa, y que ahora tiene barrios donde la policía ni siquiera puede entrar. Además, existía el mito de que la cuestión demográfica era un problema solo en países desarrollados, pero en América Latina la tasa de reemplazo ya se volvió negativa en 2015. Solo que hay un problema. La gran mayoría de los países latinoamericanos, lo que incluye a Brasil, no tienen la infraestructura, tecnología, nivel de vida, salud o educación que tienen los países asiáticos o europeos. O sea, se están volviendo viejos antes de volverse ricos y desarrollados. Claro que todavía existen lugares en el mundo donde las tasas de fertilidad no han caído por debajo del nivel de reemplazo, como en gran parte del Medio Oriente, el norte de África y el África subsahariana, pero estas regiones, por otro lado, no pueden sostener el tamaño de sus poblaciones. Y a medida que vemos el fenómeno de la desglobalización, estas regiones quedarán altamente vulnerables y tienen todo para enfrentar eventos catastróficos, incluso teniendo poblaciones jóvenes. E incluso ahí, por increíble que parezca, la tasa de natalidad también está cayendo más rápido de lo esperado. Aún es alta, pero desciende velozmente. Entonces, eventualmente, ahí también se verá afectado y pasará por esa crisis solo un poco después que el resto del planeta. Pero la cuestión de esta crisis demográfica es importante porque para una sociedad funcional necesitas un número suficiente de personas en su vida útil, es decir, en el auge de su capacidad física y mental. Las personas jóvenes y de mediana edad hacen la mayor parte del trabajo. En cualquier sistema económico, las personas en edad productiva crean la riqueza de una sociedad. En la jubilación, en la gran mayoría de los casos, dejas de contribuir a la economía, y eso ocurre justamente cuando la mayoría de los costos de salud son generados por los adultos mayores. A lo largo de toda la historia de la humanidad eran muchos jóvenes cuidando de unos pocos adultos mayores. Pero en una sociedad donde la mayoría de las personas tiene más de 60 años, los jóvenes tendrán que cuidar y además generar riqueza para cuidar a los adultos mayores, y encima tendrán que pensar en tener hijos. Esa cuenta no cuadra. Solo que, conforme los baby boomers se iban jubilando entre las décadas de 1990 y 2020, fueron aprobando leyes presupuestarias y leyes regulatorias que obligan a que los adultos mayores tengan prioridad en casi todo, incluso en el sustento por parte de los hijos. Así, los jóvenes tendrán que priorizar entre tener hijos o cuidar de los adultos mayores, ya sea directa o indirectamente, ya que la generación de riqueza hoy en día es mucho menor de lo que fue durante el periodo de los baby boomers. Entonces, los adultos mayores, salvo una que otra excepción, terminan siendo la prioridad económica por parte de la sociedad y del Estado, porque los niños todavía van a nacer, pero los adultos mayores ya están aquí. Entonces esto genera un efecto en el que, en las familias en general, las familias promedio, se prioriza cuidar a los adultos mayores que ya existen en lugar de criar a nuevos niños que aún no existen. Y con la sociedad y el Estado cada vez más enfocados en los adultos mayores y no en tener hijos, terminas teniendo un ciclo que se retroalimenta, porque cada vez más los jóvenes tendrán menos hijos, y cada vez habrá menos jóvenes para cuidar a los adultos mayores, que cada vez serán proporcionalmente la mayoría de la población y exigirán más cuidados directos o indirectos. Y aunque se cambien las reglas de las jubilaciones para que las personas puedan trabajar por mucho más tiempo, eso solo aplicará para las generaciones posteriores a los baby boomers, es decir, justamente quienes crearon esto no se verán afectados, ellos ya están protegidos de eventuales cambios. Aún así, tendremos que lidiar con la explosión de los costos de los cuidados de salud, mientras los estados con ingresos cada vez menores luchan por mantenerse al día con costos cada vez más crecientes.
Los entusiastas de la tecnología, la robotización y la inteligencia artificial están apostando todo a ellas para suavizar este golpe. Pero no importa cuánto avancen esas tecnologías, nunca podrán compensar totalmente. Entonces, estamos hablando de una implosión de los costos de salud en todo el mundo entre 2030 y 2060 por lo menos, siendo que la mayoría de los estados ya están al límite de la deuda pública. Además, estamos diciendo que con la falta de mano de obra joven que genera riqueza, habrá falta de mano de obra que no generará riqueza, pero que es vital para mantener la infraestructura funcional de los países. Estamos hablando de altísimos niveles de escasez de profesionales que hagan el mantenimiento básico de los desagües, saneamiento básico, red eléctrica, estructura de los edificios y casas, reparaciones en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y así sucesivamente, porque la infraestructura funciona a escala y aunque su uso disminuya, no se va a volver más barata por eso. Entonces, si una población disminuye o el poder adquisitivo de esa población, ya sea por la pérdida de la industria o del empleo, cuando las personas y sus ingresos desaparecen, los recursos necesarios para sostener esa infraestructura también desaparecen junto con ellos. Y antes de que pienses que esto es una exageración, ya tenemos ejemplos empíricos para probar que esto sería inevitable. Porque ya estamos viendo esto en muchas ciudades despobladas o que se están vaciando. Y en países que tienen un alto nivel tecnológico de robotización y de inteligencia artificial, como Estados Unidos, Alemania y hasta Japón. Algunas personas todavía argumentan que si la mano de obra disminuye, la producción automatizada supliría esa falta, pero hay un problema en eso desde el aspecto económico y político. En una sociedad con más personas mayores estamos hablando de más personas que dependen de la jubilación. Y la jubilación, adivina qué, viene de las arcas del gobierno. E incluso la jubilación privada está regulada y controlada por los gobiernos. Y ellos, los gobiernos, entonces tendrán mucho más control sobre los ingresos de la mayor parte de la población en sus manos de lo que tienen hoy. Entonces veremos a las democracias desmoronarse porque en una sociedad donde no hay libertad para construir tu propio patrimonio, el resultado son gobiernos cada vez más autoritarios. Y que, al priorizar el mantenimiento de este sistema, esos bancos antiguos y la planificación a largo plazo serán cada vez más dejados de lado, lo que va a afectar enormemente la propia innovación tecnológica en la que los entusiastas de la tecnología apuestan para resolver este problema. Mucha gente piensa que tener menos humanos en la Tierra es algo bueno porque nuestras sociedades serían insostenibles con tanto consumismo y con tanta gente en el mundo, pero el problema es que, aunque tengas menos humanos, va a faltar, como dije hace un momento, el mantenimiento de la infraestructura básica. Entonces, en realidad tendremos más desperdicio y más contaminación porque las sociedades, digamos entre comillas, más limpias, necesitan más mantenimiento para garantizar esa eficiencia ecológica. Tendremos muchos más desechos y basureros irregulares en varios países del mundo. Entonces, los impactos ambientales de esa sociedad serán en realidad incluso mayores que los que existen hoy en día. Tendremos cada vez más edificios degradados y posiblemente abandonados en grandes centros urbanos, lo que dañará mucho más el medio ambiente. Y como tendremos cada vez más de esos inmuebles vacíos en grandes ciudades, mira la ciudad de Detroit en Estados Unidos como ejemplo, podemos esperar un aumento vertiginoso de la criminalidad urbana. Sobre todo porque en un estado al borde del colapso fiscal para sostener a los ancianos, la seguridad pública estará al límite de la saturación humana y presupuestaria. Cualquier burbuja inmobiliaria que hayamos visto terminará siendo pequeña comparada con esta, que será la madre de todas las crisis inmobiliarias. Entonces estamos hablando de una suma de crisis que van a estallar en el mismo periodo de tiempo. Crisis alimentarias, crisis de deudas públicas de gobiernos, crisis industriales,
crisis de seguridad pública, crisis inmobiliarias, crisis de crédito, crisis energética, crisis culturales, religiosas y étnicas en países con alta tasa de inmigración, crisis ambientales, colapso de infraestructura, crisis inflacionarias que de repente saltan a crisis deflacionarias, concentración histórica de la riqueza y, como consecuencia, la desglobalización. Todo esto en volúmenes nunca antes vistos y al mismo tiempo, estallando en el mismo periodo de 30 a 60 años como mínimo. Es en un momento histórico en el que tenemos armas biológicas, químicas y nucleares capaces de erradicar la vida en la Tierra. Y sin mencionar una inteligencia artificial que amenaza en el futuro con generar una ola de desempleo jamás imaginada, ni siquiera por las personas más pesimistas. La guerra de Ucrania, de Armenia, de Palestina, la crisis humanitaria tampoco mencionada en Sudán, Sudán del Sur y Chad, o la inestabilidad de seguridad en México, Ecuador y Sudáfrica son solo los primeros elementos que están volviéndose perceptibles en este proceso que apenas está comenzando. ¿Podemos esperar más crisis en los próximos años? De entrada, sugiero que pongamos atención en Pakistán, en la península de Corea, en Taiwán, en Georgia, en África Central y Occidental, que son los lugares donde hay señales más claras de crisis inminentes. Pero hay otras que aún están fuera de mi radar y que veremos estallar como palomitas de maíz más adelante. Pero entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Será que finalmente estamos llegando al fin de la raza humana? Y tal vez la respuesta a eso esté justo frente a nosotros. Konstantin Tsiolkovsky, un físico ruso, en 1933 y después Enrico Fermi, un físico italiano, en 1955, se preguntaron, en un universo tan grande y tan antiguo, ¿por qué solo hay silencio? ¿Por qué no hemos visto ni escuchado a otras civilizaciones extraterrestres? Después de todo, tras la invención de la radio en el siglo XIX, en teoría, ¿no deberíamos estar captando inundaciones de ondas de comunicación de civilizaciones más antiguas? Pero no es así, solo hay silencio. Fermi elaboró varias explicaciones, pero una de ellas, que es la que nos interesa por ahora, es la teoría del gran filtro, que fue introducida por Robin Hanson, un economista, en 1996. Esto implica que tal vez haya algo que pueda funcionar como una barrera para la evolución de la vida inteligente o como una alta probabilidad de autodestrucción. Y tal vez ese evento que filtra la vida inteligente esté frente a nosotros. Esa cosa puede ser algo natural o causada por la propia especie inteligente, así que podemos estar ante tres escenarios. El primero, el de la extinción, donde no pasamos por ese filtro y nos convertiremos en un eco en un mundo abandonado. El segundo, donde hay estancamiento, donde no nos extinguiremos ahora, pero seguiremos sin avanzar mucho más allá de donde estamos hoy tecnológicamente. Sin embargo, incluso esta opción también lleva a nuestra extinción, porque sabemos que eventualmente algún evento natural, interno o externo al planeta, recaerá sobre nosotros. De hecho, hasta el propio planeta tiene su vida útil, así que no escaparemos de nuestro destino. En ese caso, ¿qué sería la destrucción? Pero hay un tercer escenario, que es superar ese filtro y convertirnos en una civilización capaz de salir del planeta. Si hacemos eso, entonces sí, no habrá nada que lleve a la extinción de nuestra especie. Porque estamos en una encrucijada de cambios acelerados, diferente de todo lo que ya se ha visto en la historia de la vida de este planeta. Parece que el futuro puede inclinarse hacia cualquiera de esos tres lados, en cuanto nosotros decidamos. La humanidad conoce bien las catástrofes, así como eventos de casi total extinción. Nuestros antepasados sobrevivieron a la caída de meteoritos y a eras de cambios climáticos que casi llevaron a la humanidad al colapso total, y con muchos menos recursos que los que tenemos hoy. Hace aproximadamente 900.000 años, la humanidad enfrentó cambios climáticos tan rápidos y drásticos que la población humana global cayó a menos de 1.300 individuos aptos para la reproducción. Pero hoy, además de las amenazas naturales, hay una diferencia.
nosotros mismos, desde el surgimiento de las armas nucleares, las amenazas de la autodestrucción han llegado a superar los riesgos de todas las demás formas de destrucción. El riesgo de causar nuestra propia extinción es más de 300 veces mayor que la extinción por causas naturales. El Instituto Life identifica 4 riesgos principales para nuestra existencia: guerra nuclear, cambio climático, biotecnología e inteligencia artificial. Si ocurriera una guerra nuclear total, además de las áreas destruidas y la propagación de la radiactividad en la mayor parte del planeta, todavía tendríamos temperaturas globales que podrían reducirse en 10 grados y exterminarían hasta el 63% de la población restante de ese conflicto. Las armas nucleares tiraron a la basura decenas de miles de años de ecuación militar. Por eso pon atención, porque siempre, en toda la historia de la humanidad y de la guerra, la combinación de la fuerza militar era quien tenía más soldados, más equipo y mejores comandantes. Pero con el desarrollo de las armas nucleares, todo cambió drásticamente. Ahora, si tu país tiene unos 10.000 soldados, unos pocos aviones y tanques y comandantes sin experiencia, y si tienes armas nucleares, nada de eso importa, porque aún así vas a poder hablar de igual a igual con un país que tiene millones y millones de soldados, miles de aviones y tanques y los mejores comandantes. Estamos teniendo que en 70 años aprender una lógica militar y diplomática nueva que nunca se aplicó en esos varios miles de años anteriores. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que alguien tome una decisión equivocada, y en cuanto a la biotecnología, puede ser una bendición para resolver grandes crisis como la escasez de alimentos y enfermedades, pero también puede causar un desastre global con un agente patógeno letal concebido como un arma biológica que podría causar un número de muertes mucho mayor que una guerra nuclear global. Pero los investigadores de este instituto creen que la mayor amenaza será la de la inteligencia artificial. No el actual Chat Generative Pre-trained Transformer o BARD, sino lo que vendrá de eso en las próximas décadas. Porque en ese caso estamos hablando de una amenaza inteligente, de hecho, mucho más inteligente que nosotros. Si la teoría de la singularidad tecnológica, que ya mencioné aquí en el canal, sucede de forma maligna, esa inteligencia sería mayor que toda la inteligencia de la humanidad combinada. Y además de esas amenazas, todavía existirán otras amenazas que surgirán conforme avancemos en el futuro. Pero hay un lado bueno, porque en ninguno de esos casos conocidos existe el potencial de destruirnos al 100%. Porque gracias a la amplia distribución que tenemos en el mundo, contamos con una protección geográfica contra la extinción. Entonces, incluso si el 99% de los humanos fuera eliminado en alguna catástrofe, todavía tendríamos 80 millones de personas. Y eso es un número muchísimo mayor del que hemos tenido en la mayor parte de nuestra historia de 300.000 años. Es un número equivalente al que teníamos durante las guerras médicas cuando el Imperio Persa invadió Grecia. Con una diferencia, estaríamos en la cuarta singularidad, la de la automatización a gran escala. Así que incluso si perdiéramos la mayor parte de la tecnología que tenemos hoy, y créeme, perderíamos casi todo lo que puedas imaginar, como mucho volveríamos al nivel de vida que teníamos a finales del siglo XVIII, los conocimientos de la primera singularidad, el fuego, de la segunda singularidad, la agricultura, y de la tercera, la escritura, ya no pueden perderse, no importa lo que pase. El tema es la cuarta revolución industrial. Perderíamos casi todo lo que vino de ella, pero no todo. Tendríamos suficiente conocimiento todavía para saber sobre la combustión y por consecuencia sobre las máquinas. Entonces tendríamos la población de 500 a.C., pero con la tecnología de finales del siglo XVIII. Ni siquiera puedo imaginar las dificultades que esta población enfrentaría, pero aún así lo que nos importa es que la humanidad no estaría extinta y principalmente no tendría que empezar de cero.
De hecho, la última vez que vimos un desastre de esa magnitud fue con la peste negra en el siglo XIV, donde murió el 10% de la población y un tercio de la población en Europa. Pero aún así logramos sobrevivir y en el periodo de reconstrucción tuvimos un enorme auge tecnológico y poblacional. Entonces, ¿qué tan fuerte sería el golpe que la humanidad podría resistir? Y la respuesta es que nuestro mínimo está entre 100 y 5.000 personas para poder repoblar la Tierra con éxito. Pero por debajo de eso, ese límite estaría extremadamente ajustado y probablemente nunca volveríamos a recuperarnos. Entonces el problema no es un evento catastrófico, sino probablemente la suma de ellos, que es lo que nos trae la gran preocupación del video, todos esos problemas sumados, explotando de forma simultánea. En 2009, dos investigadores realizaron un experimento para ver qué sería necesario para llevar a la humanidad a una extinción completa. En la fase 1 tenemos un rápido colapso de la población humana debido a la guerra global y al colapso de la industria y la agricultura a nivel mundial. En la fase 2 se observa el agotamiento de los recursos naturales restantes a lo largo de los 2 siglos siguientes. Y la fase 3 prevé una espiral descendente de colapso del ecosistema, marcada por la erupción de un supervolcán que sabemos que explotará en algún momento en los próximos 1000 años. Lo que dejaría a los últimos grupos humanos incapaces de sobrevivir por más tiempo. Y antes de que comentes que el supervolcán eventualmente llevaría a la humanidad a la extinción de una forma u otra, la respuesta es que no. Causaría daños y muertes a nivel bíblico, pero podríamos sobrevivir eventualmente dado que tendríamos la infraestructura, la industria y la tecnología para poder superar los desafíos que vinieran de eso. El problema es si esas cosas que mencioné ya hubieran sido destruidas antes de ese mega evento. Entonces todos los datos e información indican que ese sería nuestro gran filtro. El límite de la raza humana que entonces desaparecería en las arenas del tiempo del universo. No sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que esta fase de transición que estamos empezando a ver será la fase de transición más crítica en la historia de la civilización humana, porque serán todas las crisis estallando juntas a partir del detonante de la crisis demográfica. Y me impresiona cómo todavía hay tan pocos líderes en el mundo dándole importancia a esto. Y de hecho, la teoría del gran filtro parece más evidente en las próximas 4 o 5 décadas de lo que podríamos imaginar. Porque de hecho, todas estas crisis sumadas afectándonos al mismo tiempo demuestran que o no pasaremos por este cuello de botella del gran filtro y nos convertiremos en una especie en vías de extinción, ya sea de manera gradual o rápida. O entonces, dada la experiencia y la innovación tecnológica, estaremos en camino de convertirnos realmente en una especie perpetua e interplanetaria. Y si ese es el caso, y logramos hacer que nuestra civilización, que si consideramos que comenzó con la primera singularidad, el descubrimiento del fuego hace unos 300.000 años, llegue a existir por 1 millón, 5 millones o más millones de años, entonces en realidad solo estaríamos viendo el final de nuestra infancia, donde todo esto fue solo el inicio de nuestra historia. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal, compartir el video con todos los que conocen y entrar a nuestras redes de Instagram y Telegram para estar al tanto de las novedades del canal. Un abrazo y hasta el próximo video.